Los sucesos de Pasajes nos enteramos, como todo el mundo, al día siguiente en las noticias, ¿no? En las noticias y en las desnoticias, digamos, ¿no? Porque los 80 son unos años de auténtica desinformación por la mayoría de medios oficiales que entonces se meneaban, ¿no? Entonces, para tener una idea más aproximada de lo que habían sido aquellos hechos, había que leer Leguín. Era un poco a donde había que recurrir para saber realmente qué había pasado en esos hechos en concreto y en otros muchos, ¿no? Y así es como ibas haciendo, no sé, tu propia noticia, ¿no? Como quien dice, ¿no? Los sucesos supusieron un golpe, no sé, bastante fuerte en lo que puede ser la opinión pública. Más además nos tenemos que poner en ese contexto de los años 80, ¿no? Porque parece que todo aquello se olvida, ¿no? Que dan una medalla a Melitón Manzanas por víctima de ETA y se olvida tanto su pasado como su presente inmediato antes era un torturador y se le condecora por haber sido la primera víctima de ETA, ¿no? Entonces los 80 son años convulsos donde esa especie de rivalidad entre lo que podía ser una organización armada como era ETA militar, donde su jerarquía militar hacía que fuese más difícil la infiltración de chivatos, y lo que podía ser los comandos autónomos venidos de círculos más bien anarquistas, ¿no? Yo, bueno, era un poco de la gente en Pamplona que se diferenciaba por llevar un pañuelo negro al cuello y, no sé, leías a Bakunin, a Kropotkin, en fin. Y decido escribir algo al respecto, ¿no? O sea, entre otras cosas porque yo conocía a Rafael Delaz años antes de andar por el Chino, pues en esos ambientes más bien ácratas, ¿no? Y escribir algo de mi propia cosecha, el hacer una letra que fuese diferente a lo que venía haciendo hasta entonces, ¿no? Que es coger la información y pasarla un poco pues por mi cabeza, ¿no? Y es lo que hago. La socia es la que me echa un cable, sube a la oficina de Egin, recoge los artículos que salen esos días y yo me leo todo lo que sale y voy haciendo pues un poco las frases, digamos, que pueden ser de mi cosecha, pero lo que es el fondo de la cuestión es la primera vez que hago una letra pillando ese tipo de información, ¿no? Pues, aquella canción sacada, digamos, de la información que había salido, se había hablado en todos los medios de la historia y tal. Resulta que, bueno, es una letra que, digamos, me cuesta más o menos tiempo el hacerla, y no entra en el disco de No hay tregua por segundos, como quien dice, ¿no? O sea, casi estaba preparada para el No hay tregua, pero no estaba acabada, ¿no? Entonces se trabaja para el disco titulado No sé qué hacer contigo, el siguiente. Y al ir a sacar el disco nos encontramos con el asunto de que la compañía de discos de aquel momento, que es Polygram, nos la quita del repertorio del disco, ¿no? Aquello pues supuso, tanto para el grupo, pero sobre todo para mí personalmente, un palo bastante fuerte, ¿no? Musicalmente era una canción que ambientaba muy bien el paso que luego se dio entre el No sé qué hacer contigo y el siguiente disco, que es El Rojo, ¿no? Era un poco musicalmente lo que daba pie a seguir un poco la trayectoria del grupo, ¿no? Y luego pues la letra, a mí personalmente, lo que se estaba escribiendo aquí en
Euskadi pues tampoco era para tanto, ¿no? Pero parece que entonces nosotros teníamos un poco la fama de los bárbaros del norte, ¿no? En Madrid, y de alguna manera una compañía de discos multinacional tenía que hacerse notar, y la única manera que tenían de hacerse notar era pues quitando cosas de las que tú presentabas, porque nosotros entregábamos los trabajos hechos desde la portada del disco, todo lo que iba dentro, hasta la contraportada, ¿no? Entonces ellos no tenían mucho papel dentro de la labor del grupo, y la única manera pues, que tenían era quitar lo que podían, y así lo hicieron, ¿no? Con tan mala suerte para ellos que esto empezó pues a levantar la polvareda de que se había censurado una canción, la gente se empieza a interesar por qué canción era, ya no solo en Euskadi pues la gente más o menos la conocía porque en los directos pues la estábamos tocando, ¿no? Pero pues la gente del resto del país empieza a tener un interés más allá del normal en saber qué canción era, de qué trataba, y eso pues nos dio pie a explicar por todas las radios de todo el estado los hechos concretos, ¿no? Que bueno, aquí podías ser conocido y tenías la suerte quizá de informarte con otros medios que no eran los oficiales, pero en el resto del país todo eso era muy complicado, como lo continúa siendo, ¿no? Y no sé, eso lleva a que esa canción vaya cogiendo, no sé, pues un peso que de otra manera posiblemente no hubiese tenido, ¿no? Vuelven a reincidir en la censura de otra canción titulada En nombre de Dios, que es una canción bastante graciosa relacionada con el Opus, que bueno, tampoco te cagas en Dios ni nada directamente, ¿no? Y lleva a hacer la editorial que sacaba la revista Resiste, nos dice pues que apetece sacar un single con las dos canciones, ¿no? Nosotros dimos la conformidad, creo que fuimos nosotros también los que les pasamos la grabación de una actuación en directo para que, o sea, ahí está sacada el single. El famoso single Pirata de Barricada pues está sacado de una actuación en directo con las dos canciones, ¿no? Y así fue un poco como se hizo una bola más grande debido a la censura, digamos, risueña de ciertos individuos que trabajaban en aquella época en Polygram, ¿no? Y luego además con el agravante en este caso de que es la propia Polygram, cuando ve que todo esto, en fin, no lo pueden parar de ninguna manera, nos deja sacarlo en el recopilatorio de los singles, ¿no? Nosotros decidimos grabar las dos canciones otra vez para el recopilatorio de los singles, y ya son ellos quienes deciden el no quitarlas sino poner. O sea, ya nosotros dijimos, bueno, pues si la tienen que quitar, que sea por segunda vez, ¿no? Hacer un poco el ridículo, ¿no? Pero lo sacaron, ¿no? O sea, no sé, era una censura que suelo decir un poco de pandereta y sombrero, no sé, de montera de esta de toreo, ¿no? Porque pues se les fue de las manos, ¿no? La historia. El último minuto se arrastra por la esfera, cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Masaya, emboscada criminal. Sangre. Bahía de Masaya, emboscada criminal. Sangre. Bahía de Masaya, emboscada criminal. Bahía de Masaya.
del uniforme queda el anonimato. En el cuartel un brindis, esta vez fueron 4. Señor gobernador,